búsqueda, ¿no? Estuve viendo cómo se comporta el mundo, la política, con esto de la igualdad de género. Y estuve viendo que hay titulares como, por ejemplo, el Papa Francisco, que es el jefe máximo, el líder de la Iglesia Católica, dice que el matrimonio gay, es decir, de las personas homosexuales, está bien, eso tiene que seguirse abundando. Y él tiene que trabajar ahora, que es en el catecismo. También estuve viendo que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, nominó a una mujer transgénero como su secretaria de salud, que es esta persona, Rachel Levine. También estuve viendo que en los pasaportes de los Estados Unidos se va a incluir otra opción de género. Ya no es ni masculino ni femenino solamente. Van a haber más opciones de género. También estuve viendo que el matrimonio entre personas del mismo sexo ya está por ley en más de 30 países. Países como Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwán y Uruguay. Y también estuve viendo... Se llevó un aplauso. Se llevó un aplauso. Oye, ojalá yo leyera tan siquiera 15 minutos así. Y también estuve viendo, hay un estudio de la Universidad de Oxford que dice por qué las religiones están disminuyendo repentinamente, ¿no? Estuve leyendo algunas declaraciones que hacen aquí y dicen cosas como que durante muchos siglos la mayoría de las sociedades asignaron a las mujeres el papel de producir tantos hijos como fuera posible y desaconsejaron el divorcio, el aborto, la homosexualidad, la anticoncepción y cualquier otro comportamiento sexual no relacionado con la producción, con la reproducción. Y bueno, también estaban hablando de lo que es a ver cómo decirlo, lo que es moral y no moral, ¿no? Porque hay veces que escuchamos decir que bueno, tener hijos, por ejemplo, ¿cómo se dice? Inseminación artificial o fertilización in vitro, no es algo natural, no es algo moral, ¿no? Y entonces, estas personas que defienden eso, a mí me gustaría que se pararan delante de una mujer y tuviesen el valor de decirle eso a una mujer que ha pasado por problemas de cáncer y debido a las altas concentraciones de quimioterapia que ha tenido, ha perdido la fertilidad y le digan, no, tú no puedes tener hijos porque eso no es natural. O un hombre que tenga pocos por ciento de semen para poder reproducir y le digan eso en su cara y le digan, no, tú no puedes tener este tipo porque tiene que ser natural. Entonces, nada, poco a poco se va perdiendo ese... Las sociedades modernas hoy en día han perdido mucha gente de cristianismo y de todo tipo de religión. Las sociedades modernas y avanzadas. Hoy en día, si tú pones a buscar dónde están los polos más religiosos, están en los países subdesarrollados mentales, no subdesarrollados económicos, porque Estados Unidos está incluido entre los subdesarrollados mentales. ¿Me entiendes? Y entre ellos, todo el continente americano. Exactamente. No, eso lo dice. El continente asiático o el continente africano están, no tanto el africano. Los africanos no creo que haya mucha estadística sobre eso porque no es una sociedad muy moderna, aunque hay gente muy inteligente. No quiero meterme en ese lío. Pero la sociedad europea en general es agnóstica completamente. Se ha metido, tú sabes, las iglesias son museos. Tú vas a las iglesias y son museos. Ya los han tenido que ocupar los gobiernos, hacerse cargo de ellas en muchos casos, para poderlas mantener, porque ya no son capaces de mantenerse con su feligreses y esa pila de cosas, porque la gente no dan el diezmo, no tienen feligreses, la gente no se mete en eso. Hay una escasez de monjas. Ya las monjas tienen más de 94 años. Dentro de 15 días no hay más monjas. Sí, no, el desarrollo, mira, eso es algo que estaban diciendo en el artículo, que el desarrollo y el bienestar de la población en buenos trabajos, en educación y en las universidades, etcétera, etcétera, le ha dado paso a no rechazo, sino a no buscar en la religión un método de
No, de ver el mundo desde un punto de vista. Y también las religiones llevadas al extremo, cuando las religiones se llevan al extremo, se convierten en modos de opresión mental o opresión de todo tipo. Ahora mismo está una hermana de la mamá de mi niña, de la que era mujer mía, una de las hermanas está aquí, y ella vive en Nicaragua, y ella es bien religiosa, bien, tú sabes, estábamos conversando sobre, no sé por qué empezó la conversación, y yo tuve que explicarle ciertas cosas de la religión y eso, ¿me entiendes? Me preguntó sobre las religiones cubanas. Yo no soy muy conocedor de eso, ¿sabes? Porque a la niña mía le encanta que si Changó, que si mi papá es Changó, y tú sabes, yo siempre celebro mi Changó con mi hija, esa bobería, tú sabes, y ahí empezamos a conversar. Y yo llegué a la conclusión hace muchísimo rato sin tener que las sociedades, mientras más religiosas son, más pobres son. Busque Centro, Suramérica, súper pobre. Súper pobres, mientras más religiosos son, mientras más creyentes en Dios son, más pobres son. No sé por qué será. Fíjense, los países que se han quitado a Dios del corazón han prosperado, han ido hacia adelante. Vaya a los países africanos, los países árabes, todos son países pobres. No, y lo mismo pasa en Estados Unidos, Jorge, lo mismo pasa en Estados Unidos. Mira, tú vas a las costas, que son, es decir, si tú vas a las dos costas de los Estados Unidos, son sociedades un poco más avanzadas. No te escuché porque nos entrecruzamos en lo que dijiste. Más cosmopolita. Exacto, más cosmopolita. Es decir, son más abiertas y más desarrolladas. Si vas al centro del país, si tú vas a los campos donde hay mucha religión, mucha religión, incluso en estos lugares no ser religioso es muy mal visto. Un hijo de alguien que no es religioso y que no practica religión se le critica muchísimo en las escuelas y es muy mal visto. Entonces vemos estas sociedades que son un poco... con mayor pobreza, existe mayor precariedad en estas ciudades. El mundo está cambiando, nos duela o nos agrade, está cambiando y se está yendo a muchísimas libertades que hay que aceptarlas. Te necesitamos aceptarlas y punto. Puede ser que no las aceptemos hoy, no te preocupes. Dentro de 200 años las aceptarán. Eso viene, así mismo. Si vemos el mundo hace 200 años, tener más de una esposa era... Era normal. Mira, tú las pudieras mantener, era normal hoy en día, pero ¿quién fue el culpable? No, al revés. En Europa, en las religiones, tener varias esposas era algo lógico, era algo... Sí, pero eso fue de la religión. Después de por eso. No, yo estoy diciendo de las religiones, por ejemplo. No, por ejemplo, ¿cuántas veces nos vimos mujeres quemadas en la hoguera porque si esto, si lo otro, porque proselitismo, etcétera, porque la religión y la iglesia decían que estaba mal? Oye, la bruja de Salem de aquí de Estados Unidos, aquí se mataron mujeres, que fue una barbaridad también, ¿no? Por culpa de Oye, la religión ha sido el desastre de la humanidad, esa es mi opinión y lo dije los otros días. Pero cuidado, espérate, llevada al extremo, porque, es decir, mientras tú practiques tu religión sanamente y no quieras... llevarla al extremo, todo está bien, todo estará tranquilo. Yo no tengo ningún problema con la religión, pero cuando se lleva al extremo es malo. Es que casi siempre va a parar al extremo, y mientras más extremo, más fanatismo hay, más locura hay. Oye, dame un chance, déjame leer este comentario que está aquí de Fabio López, el anticomunista. Voy. Esa ley le da derecho a los transgéneros y se la quita a los niños, a las niñas y mujeres. No creo eso, pero si esa es tu opinión, se te respeta, ¿entiendes? Yo no lo creo, pero tú sabes, eso es lo que tú dices. Yo no sé, yo no me he estudiado la ley ni nada por el estilo. No, es decir, creo que si te entiendo bien, Fabián López, lo que estás diciendo es que cuando hay personas transgénero no pueden procrear, pero es mentira. Si ahora mismo yo me pongo a buscar en internet cuántas familias del mismo sexo tienen hijos, te puedo... Hello, mi hermano, ¿se te fue la comunicación? Oye, parece que se le fue la comunicación al hermano ahí. ¿Escucha? Sí, te escucho. No, eso, que yo puedo ahora mismo buscar fotos de personas extranjeras con hijos y entonces no está mal lo que está diciendo él. Pero bueno, seguramente a lo mejor él ve la forma de una manera religiosa, moral, que no debe ser así, etcétera. A mí me da igual que cada cual haga con su vida un tambor y que se lo toque y le toque la música que le dé la gana. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo aprendí en este país yo aprendí a ser demócrata en el mejor sentido de la palabra, no demócrata de un partido ni de otro. Democrático.
Tú sabes, cada cual haga con su vida lo que le da la gana, el libre albedrío, que haga lo que quiera. Yo en mi vida he hecho lo que me ha dado la gana. No tengo por qué juzgar a nadie, ni pedirle cuenta a nadie, ni decirle a nadie lo que tiene o no tiene que hacer. Yo no me meto en eso, eso no es mi problema. ¿Sabes que esa palabra la aprendí acá? No juzgar. Aquí en yo Estados Unidos aprendí a no juzgar. Y más cuando hago mucho tipo de cosas de las redes sociales, claro, a veces tienes que juzgar, pero a veces lo hago más como una forma de no sé ni cómo lo hago, pero no es juzgar y que hagan lo que yo pienso, sino dar mi punto de vista, pero no juzgarlo lo mejor, Oye, aquí